El mundo empeora a pasos agigantados. La vida cada vez es más complicada, apenas hay esperanza para el futuro y cualquier tiempo pasado fue mejor que el actual. Nuestros padres vivían mucho mejor que nosotros y ya no te digo nuestros abuelos que también vivían muchísimo mejor que nuestros padres. Hoy en día todo va demasiado rápido, hay demasiado estrés y apenas tenemos tiempo para dedicarlos a nosotros mismos y de disfrutar del poco tiempo de ocio que nos queda. Estoy seguro que has escuchado muchísimas veces alguna de estas frases o comentarios o incluso lo has pensado tú mismo. Pero la verdad es que tengo una noticia para ti. Nada de esto es cierto, nada en absoluto. De hecho, es totalmente lo contrario. Si coges cualquier métrica, cualquier medida que te imagines, ya sea la esperanza de vida, el número de muertes violentas o por enfermedad, la renta per cápita, el porcentaje de pobreza o el tiempo y calidad de ocio, la realidad es que no han parado de mejorar en el último siglo y ahora estamos en máximos históricos. Y además, no solamente ha mejorado para una parte de la sociedad o para una zona geográfica completa, esta mejora se ha visto en todas las partes del planeta y en todos los segmentos sociales, desde los más ricos hasta los más pobres. La realidad es que el mejor momento para la humanidad es el hoy y el segundo mejor momento fue el ayer. Si lo piensas bien, cualquier emperador romano, cualquier faraón egipcio o cualquier rey medieval se cambiaría por nosotros con los ojos vendados. No tendría ningún tipo de duda. Por aquellos entonces vivían muy pocos años y su vida era bastante estresante incluso para ellos que estaban en lo más alto de la sociedad. Tenían riesgo de que los mataran en una guerra o que los mataran por un tema interno, toda su población estaba inundada de pobreza y viviendo en unas situaciones hiper precarias y la verdad es que no era una vida demasiado placentera, nada que ver con las sociedades actuales. ¿Por qué entonces tendemos a pensar que la vida va peor cuando todos los indicadores nos dicen lo contrario? Aquí hay varias razones. Una es muy evidente que tiene su origen en la propia biología y la evolución humana. El ser humano ha evolucionado para reaccionar muchísimo más ante lo negativo que ante lo positivo y eso ha permitido que sigamos vivos. Antes, en la prehistoria, cualquier fruto que comieras que estuviera envenenado o cualquier despiste en las afueras de tu cueva podía hacer que un dientes de sable te comiera. Eso hace que hayamos relacionado y que hayamos evolucionado para estar muy pendientes a los peligros, ya que las cosas negativas nos llamen mucho más la atención que lo positivo. Esto hoy en día sigue manteniéndose igual. De hecho, los periódicos o los medios de comunicación están continuamente bombardeándonos con noticias negativas, porque son las más llamativas, son las que hacen que consigan mucho más seguidores, y eso nos genera la falsa percepción de que el mundo está empeorando cuando es justo lo contrario. La otra razón importante es que en muchas ocasiones cogemos una parte y la extrapolamos al todo. Es decir, como sigue habiendo pobreza en África y hay niños que mueren de hambre, tendemos a pensar que esa es una situación mucho más extendida de la habitual. Como de vez en cuando hay algunos episodios de violencia o de guerras, pues también nos hace pensar que la situación está empeorando cuando es justo todo lo contrario. A veces en la parte se confunde con el todo y eso unido a nuestra tendencia natural a fijarnos en lo negativo nos hace pensar que el mundo está empeorando, pero no es más que una ilusión. En el caso de la vivienda, por ejemplo, es uno de los más repetidos, más paradigmáticos que podamos tener. En la mayoría de las sociedades desarrolladas, el precio de la vivienda en los últimos 40 años ha pasado de poder comprarte una casa con apenas 3 salarios brutos anuales a tener que dedicarle 7, 8, 9, 10 o cualquier otra cantidad dependiendo de la zona geográfica en la que estés. Eso lo que te provoca es la sensación de que estás peor que tus padres, como decía al principio, porque ellos sí que podían comprarse una casa con 20, 25 o 30 años, pero tú no puedes hacerlo. Aquí están operando muchos factores a la vez. Para empezar, muchas sociedades se han convertido en sociedades de propietarios. Por ejemplo, en el caso de España, más del 80% de las familias tienen una casa en propiedad. Es donde han canalizado el ahorro familiar y es donde han puesto todos sus esfuerzos en tener una casa lo más pronto posible. También el aumento de los estándares de vida y de la renta per cápita que he comentado ha permitido que mayores familias y mayores personas hayan podido optar por comprarse una casa, lo cual también tiene un efecto en el precio de las mismas.
Y por último, la regulación muchas veces va en contra de que los precios de las viviendas puedan estabilizarse o bajar. Primero porque complican mucho la permisología y la construcción de nuevas viviendas, y otras veces directamente va totalmente en contra de que pueda haber vivienda digna para todas. La unión de estos factores es lo que explica en cierta medida el aumento tan desproporcionado de los precios en los últimos años. Pero si lo piensas bien, eso también indica que la vida ha mejorado, cada vez más gente ha podido tener acceso a una vivienda y por tanto eso también ha contribuido a que el precio de las casas haya subido de una manera tan alarmante en las últimas décadas. Puedes pensar también que esto explica en parte la subida de los precios de las viviendas, pero no te explica tanto por qué los alquileres también se han encarecido tanto. Bueno, es verdad que la regulación tampoco es que es la mejor en muchas partes del mundo para favorecer el alquiler, pero con el caso del alquiler también se incluyen otro tipo de factores. Por ejemplo, la globalización ha hecho que mucha gente salga de sus casas, salga de sus países y tenga que ir a vivir fuera, con lo cual ahí la opción más sensata es alquilar antes de pensar en comprar. También los temas de home office de los últimos años también va a acelerar y acentuar todavía más este efecto en el que ya no es tan necesario vivir cerca de las ciudades, puedes irte a vivir un poquito más lejos y ahí optes en lugar de comprar por alquiler. Los propios ritmos vitales que han cambiado tanto en las últimas décadas también influyen. Antes tenías los hijos mucho más pronto, con lo cual digamos que el seno familiar lo cerrabas pronto y te podías comprar una casa, digamos, definitiva, y hoy en día se extiende durante mucho más tiempo la crianza y la tenencia de hijos y por tanto es más aconsejable ir adaptando la vivienda al número de hijos que vas teniendo. Toda esta suma de factores es tremendamente importante. Yo, por ejemplo, llevo 12 años viviendo en Suiza y hasta que no he tenido claro que voy a vivir aquí durante mucho tiempo no me he planteado la compra de una vivienda por el desembolso que supone, el riesgo, etcétera. Esto explicaría, unido al aumento de la cultura de alquiler, cada vez se opta más por alquiler que por compra de vivienda, que también los precios de los alquileres hayan subido tanto. Es curioso también cómo la mayoría de la gente, cuando hace esta comparativa y esta decisión entre si comprarse una casa o alquilarla, habitualmente cae en el error de comparar directamente lo que es la cuota de la hipoteca con el coste del alquiler. Esta es una comparativa inexacta. Por supuesto que tienes que hacerle, que tienes que tenerlo en cuenta, cuánto te cuesta pagar una hipoteca versus cuánto te cuesta un alquiler, pero no puedes comparar ambas magnitudes y quedarte tan tranquilo, porque hay otros factores que tienes que tener en cuenta. Para empezar, si tienes una vivienda habitual, si tienes una vivienda en propiedad, además de la cuota de la hipoteca, tienes que incorporar en el cálculo y en la comparativa otra serie de costes como los impuestos. Vas a pagar un impuesto por la tenencia de ese activo, de ese inmueble, y seguramente habrás pagado o pagarás en el futuro otros impuestos por la transmisión del inmueble, que dependiendo del país pueden ser cantidades realmente importantes, entre el 5 y el 15%. Por otro lado, si tienes una casa, también tienes que incorporar a tu favor otra serie de puntos positivos, como es el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de tener un centro familiar en el que poder realizar tu vida, también que sea de alguna manera la manera que puedas tener de ahorrar tu patrimonio, que lo ahorres en una vivienda como tradicionalmente se hace en muchísimos países, y también deberías incorporar el coste de oportunidad. Si estás sentado dentro de una vivienda que va a ser un importe muy relevante de tu patrimonio, pues pierdes la oportunidad de estar en otros sitios y de poder moverte con mayor facilidad. Todas estas serie de factores, algunos que son monetarios y otros que no son monetarios, deberías incorporarlo cuando estés comparando o cuando te estés tomando la decisión entre comprarte una vivienda o alquilarla. En definitiva, sí, la vivienda se ha encarecido muchísimo en los últimos años, unido a esa sensación o a esa educación que hemos recibido la inmensa mayoría de los de mi generación y de generaciones cercanas, de que tener una casa es como el objetivo final, es como la realización, es la entrada en la vida adulta, pues la unión de los dos factores, el hecho de que se haya hecho tan caro y tan complicado, hace que pensemos que nuestra vida está yendo por el camino equivocado y que estemos mucho peor de lo que estaban nuestros padres. Pero si abrimos un poquito la imagen, si hacemos un poquito de zoom out y nos fijamos en otra serie de factores,
veremos y nos daremos cuenta que para nada es así. Tenemos una calidad de ocio muchísimo mejor de la que han tenido ninguna generación anterior. Hemos realizado muchísimos más viajes al extranjero, mucho más baratos. Tenemos todo lo que nos ha dado Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales, la inmensa e infinita calidad del ocio que tenemos y muchísimos otros factores que si los incorporamos y los ponemos todos en la misma canasta nos daremos cuenta que nuestra vida, lejos de ir a peor, lo que está haciendo es mejorar a pasos agigantados. Y lo que viene por delante va a ser todavía mejor. Pero de todos modos es bastante bueno que no nos lo creamos, que sigamos teniendo esa sensación de hambre y esa sensación de búsqueda constante, porque va a ser lo que nos permita no dormirnos en los laureles y todavía mejorar aún más.